Bueno, ahora sí, les doy la bienvenida a esta 14ª clase de Física 3. Es la última clase teórica antes del parcial. Recuerden que la clase próxima va a ser solo práctica. Y después tenemos un feriado, después el parcial, y después tenemos una clase doble teórica, como fue la primera clase del cuatrimestre, si se acuerdan, ¿sí? Entonces, quería recordar algunas de las cosas más importantes que charlamos la clase pasada. Lo primero es, hicimos una determinación de que, dado que había una resistencia al movimiento de los electrones, producto de que la conductividad de los cables no era infinita, sino que había distintas interacciones entre los electrones y el material en el cual se movían. No nos metimos en la naturaleza de esas interacciones, pero vimos que eran como si hubiese un rozamiento de tipo viscoso, y por lo tanto tenía que haber una pérdida de energía. Y dado que cuando yo conectaba un circuito a una batería, la batería estaba haciendo trabajo para elevar los electrones de un potencial a otro, por ejemplo, de 0 a 5 volt, o de 5 a 15 volt, o de menos 10 a menos 5 volt, no importa, pero como estaba entregando trabajo, la energía del sistema tenía que aumentar. Pero como era un sistema cerrado, hacia algún lugar tenía que irse. Bueno, la única explicación posible era que se estuviera disipando por estas resistencias, ¿no? Entonces la naturaleza de ese rozamiento todavía no la conocemos, pero sabemos que ocurre en el conductor porque además observamos, y este fue algunos experimentos de Joule y otros, que veían que cuando uno se veía circular corriente por un cable, ese cable se calentaba, ¿no? Y producto de esa fricción. Y en particular se puede probar que justamente esa potencia disipada es V0 al cuadrado, donde V0 es la diferencia de potencial entre los bornes de una resistencia, y R es la resistencia, ¿sí? V0 cuadrado sobre R, o bien I cuadrado sobre R, la corriente que circula por esa resistencia, producto por el valor de esa resistencia. Recuerden que la resistencia era el producto de distintos factores, algo que tenía que ver con la resistividad, algo que tenía que ver con el largo, y dividido el área del conductor, ¿no? Entonces, cuando los cables son más largos, la resistencia es mayor y tengo más pérdida de energía en el trayecto, ¿no? Después vamos a ver que esto es muy importante cuando uno hace transmisión de energía eléctrica a largas distancias, ¿no? Porque uno puede pensar que, bueno, tengo un cable más corto, más largo, no importa, pero ahora si yo tengo que recorrer 5.000 kilómetros desde una punta del país hasta la otra, ahí esto empieza a importar, y hay maneras inteligentes de disminuir la pérdida de energía por pérdidas resistivas como estas. Entonces, vamos a charlar un poquito más en la segunda mitad del cuatrimestre. Y también les hice notar, y se los vuelvo a recordar hoy, que la resistencia siempre es positiva, y las cosas que pueden depender del signo de una convención, de hacia dónde puse el potencial, hacia dónde puse la corriente, V0 e I, en realidad están al cuadrado, o sea que también son positivas. Y entonces la potencia es siempre positiva, o sea que siempre disipo potencia, como tiene que ser para un rozamiento, ¿no? O sea, no puede ser que por rozamiento de un sistema, de repente el sistema gane energía, siempre estoy perdiendo. Y después la segunda cosa que habíamos visto es las leyes de Kirchhoff, que básicamente me decían que en cada nodo del sistema, los nodos son los puntos donde se unen dos o más elementos, cables, resistencias, capacitores, pilas, fuentes de corriente, lo que sea, en cada uno de esos nodos tiene que valer que la sumatoria de todas las corrientes es nula. Donde la convención era importante, las corrientes había que elegirlas, o bien todas entrantes, o bien todas salientes, pero no había que mezclar, ¿no? Y básicamente esta ley venía de la conservación de la carga. En ese nodo no se puede ni crear ni destruir carga, y tampoco acumular. Entonces toda la corriente que entra sale. Eso significa que algunas de estas corrientes serán positivas, otras serán negativas, no me importa, me va a resultar cuando yo haga las cuentas. Y la segunda ley que habíamos encontrado es la ley para las mallas. Esto es que si yo agarro cualquier camino cerrado en un circuito, como el campo eléctrico tiene rotor nulo, porque es conservativo, ¿no? Eso significa que cuando es conservativo, ir y volver
a dos puntos, al mismo punto del sistema tiene diferencia de potencial cero. Y entonces yo puedo recorrer el circuito de cualquier manera y siempre puedo volver al mismo lugar y la diferencia es cero, por lo tanto las diferencias de potenciales parciales para dar todo ese recorrido es nulo, ¿no? Es lo mismo que pasaba con el campo eléctrico en el espacio libre, ¿no? Si yo subía, bajaba, qué sé yo, hacía cualquier cosa en cualquier distribución de cargas, pero volvía al mismo punto, la diferencia de potencial es nula. Es el mismo potencial, ¿no? Nada más que acá me estoy moviendo adentro de conductores, pero es el mismo potencial electrostático. Y lo que es importante que si las mallas, tengo un número muy grande de mallas que puedo recorrer, porque cualquier circuito cerrado me vale y en cualquier circuito cerrado yo puedo encontrar esto. Entonces también en la clase pasada habíamos empezado a resolver este problema, ¿se acuerdan? El problema con el cual dijimos, bueno, tengo un circuito que tiene estas 3 resistencias, 2 baterías, está conectado a tierra en un punto, las resistencias son 5 kΩ, 10 kΩ, 2 kΩ, pongo distintas corrientes que circulan en un sentido arbitrario, yo acá los puse antihorario, ustedes las pueden haber puesto si quieren horario, o si quieren las pueden poner una horario, otra antihorario, no importa. Lo que importa es que una vez que pongan la convención, el signo del resultado les va a decir hacia dónde realmente se mueve la corriente, ¿no? Entonces, con esto escribimos una ecuación diciendo que en la malla 2, que es esta de la derecha, tengo la diferencia de tensión VBC, BCD, BDE, BEB, eso tenía que dar nulo, y entonces haciendo las cuentas dijimos, bueno, ¿se acuerdan? BBC vale 0 volt, BCD vale menos 5 volt, porque voy en la dirección opuesta como está la pila, ¿sí? Recuerden, sí, BCD, claro. DE vale la corriente 2 por 2 kΩ, y donde se me complicaba un poco más eran en las ramas que estaban adyacentes entre 2 mallas, porque ahí tenía 2 corrientes que tener en cuenta. Y como en este caso, una va en un sentido y otra va en el otro, me quedan I2 menos I1 por 10 kΩ. Corriente por resistencia, esa es la caída de potencial. Hasta acá vamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Todo esto en casa también. Y lo mismo hicimos para la malla 1. Un comentario que les dije, y se los vuelvo a hacer, que también tengo una malla 3, por ejemplo, que es hacer todo el circuito entero sin pasar por la malla del medio. Eso también es válido. Entonces quiero que lo que vamos a hacer hoy es primero hacer esta cuenta, un poco más en detalle, para discutir algunas cosas. Lo que hice acá fue escribir simplemente las ecuaciones para la malla 1 y para la malla 2. Y para la malla 1 y para la malla 2. Entonces, si ustedes se fijan, las incógnitas son 2 nomás, I1 e I2, que aparecen en las 2 ecuaciones. Y además, las ecuaciones son linealmente independientes, y si quieren pueden escribir una tercera ecuación, justamente, que obviamente va a ser dependiente con estas 2, digamos, ¿no? Me va a dar un sistema compatible. Entonces, lo que pongo acá, en el segundo paso, es agrupo lo que tiene I1, lo que tiene I2, y creo que se dan cuenta todos que básicamente me termina quedando algo que es de la forma I1 por un coeficiente que depende de las resistencias, I2 por un coeficiente que depende de las resistencias, y lo mismo para la otra, ¿no? Entonces, esto que está acá, lo puedo escribir como una ecuación matricial. Una ecuación que es 10 kΩ más 5 kΩ menos 10 kΩ, y acá abajo tengo menos 10 kΩ, y acá tengo 2 kΩ más 10 kΩ. Todo esto va multiplicado por I1 y 2, ¿no? La parte izquierda de las ecuaciones las transforma en esa matriz que acabo de poner.
M. M por I. La matriz M, donde las dos rayas indican que es una matriz, y las rayas replican que es una... Y P, simplemente, es menos 15 volt y 5 volt. Efectivamente, este sistema me lo transforma en una ecuación que es de la forma matriz por corrientes igual a pilas, donde las corrientes es un vector corrientes y las pilas es un vector pilas, ¿no? El vector corriente lo que hace es numera las corrientes en cada una de las mallas, y el vector pilas son la cantidad de pilas en cada una también de las mallas. Y la matriz M, que es la matriz que tiene en cuenta las resistencias, lo que tiene en cuenta son las resistencias consigo en la propia malla y las contribuciones de las mallas vecinas, ¿no? Fíjense, como les decía yo hace unas clases, esto se parece mucho a lo que ustedes hacían cuando tenían un sistema de resortes acoplados, ¿no? Tienen, ¿no?, las resistencias, fíjense, acá tengo las resistencias que están en la malla 1, multiplicados por la corriente 1, y con signo negativo la resistencia que yo comparto con la malla del lado, digamos, ¿no? Bien. Entonces, una vez que hicimos esto, les propongo, resolvámoslo, porque todo muy lindo, pero en la cancha se ven los pingos. Entonces vamos a resolver esto con el Colab. Entonces, lo que hice acá fue, otra vez, puse para resolver el sistema, y comentario yo lo voy a resolver con unidades, pero en muchos casos es más conveniente hacer lo que se llama adimensionalizar todo. Es decir, pasar todo a unas unidades estándar, por ejemplo, ohm, ampere, volt, etc., y trabajar todo adimensionalmente. ¿Por qué esto? Primero porque en general todo va a ser mucho más rápido. No todos los paquetes de unidades interactúan bien con los números, y además ir llevándole la cuenta a las unidades, hacer todos los pasajes de unidades y qué sé yo, es más lento. Yo lo hice explícito ahora con las unidades, pero en general lo que conviene es escribir todo con unidades, adimensionalizar y después resolver adimensionalmente. Entonces instalo Pine, que es el paquete de unidades, y lo que quiero es resolver este sistema. Dos mallas que tengan este sistema de ecuaciones. Entonces lo que hago es, escribo la ecuación. Fíjense que lo que hice acá es, escribí la matriz M1, es exactamente lo que les conté antes, ¿no? 15 menos 10, 12, kiloohm, ¿no? Porque cada una de estas cosas estaba multiplicada por kiloohm. Y el vector P, que en realidad es un vector columna, ¿está bien?, es menos 15,5 en volt, que son las pilas en la malla 1, las pilas en la malla 2. En casa me siguen esto, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Todo perfecto, profe. Buenísimo. Entonces, ahora fíjense cómo lo que hago es, utilizo este paquete de Python que se llama NumPy. Hay un módulo que se llama lineal álgebra, solución sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Justamente este de M por I igual P. Entonces lo que hace es, dado M y dado P, me da I, ¿sí? Entonces lo que pongo en la matriz, pongo el vector solución, el vector, digamos, que está, perdón, a la derecha de la igualdad, y me da la respuesta. La respuesta es menos 1,6 volt kiloohm para la corriente 1, y menos 0,93 por la corriente 2. O sea, esto que está acá es I1, y esto que está acá es I2. Como es volt por kiloohm, lo voy a pasar de unidades a amperes. Si yo lo paso esto a amperes, lo voy a pasar en realidad a miliamperes, así es más, me queda más razonable. Y me queda eso en miliamperes, ¿ok? Porque volt dividido kiloohm es miliamperes. ¿Me siguieron esa cuenta? Y esto lo pueden hacer con un sistema tan grande como quieran. Si tienen un montón de mallas, lo ponen acá y lo solucionan.
Bien. Entonces, volvamos ahora a nuestro problema. Y fíjense que... Uy, se me fueron los valores de las corrientes. No. Bueno, sí, se me fueron los valores de las corrientes, esperen un minuto. Entonces tengo menos 1,6 mA y menos 0,93 mA. Entonces tengo y uno que es menos 1,6, ¿era miliampere, dije? Y 2 es menos 0,96 miliampere. Lo primero que quiero que noten es que las dos corrientes me dieron con signo negativo. Esto significa que en realidad están circulando para el otro lado. Y para hacerlo más complicado aún, recuerden que si las corrientes están circulando para el lado horario, los electrones están circulando para el lado antihorario. ¿Ok? Pero lo que quiero decir es que no es un problema. Como cualquier problema de física, en el momento que uno elige un sistema de coordenadas, encuentra una solución. Si me da negativo, significa que el sentido es opuesto al que yo elegí, pero no es que esté mal, simplemente no tuve la nariz al principio para elegirlo correctamente, para que me dé positivo, y eso simplemente porque que me dé positivo parecería ser más fácil, pero en realidad es lo mismo, ¿está bien? Eso es lo primero. Entonces, cuando yo resuelvo, la respuesta va a estar ahí diciéndome hacia dónde circula la corriente realmente. Pero no tiene nada de grave. La segunda cosa que puedo hacer es, ahora que encontré esto, empezar a pensar los potenciales, que como es un PDF ya los ven acá, le dirá que aparezcan, pero no importa. Para esto, vamos a empezar con esto. Entonces fíjense cómo arranco en el potencial B. Un comentario. Es que yo voy a encontrar los potenciales absolutos porque tengo un cero de potencial dado por la tensión, por la Tierra. Si no lo tuviera, en realidad vería todas las diferencias de potenciales, pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces, me muevo de A a B y escribo BA menos BB. Esa es fácil, no necesito hacer ninguna cuenta con las soluciones. Me da 15 volt porque entre A y B tengo una diferencia de 15 volt, ¿no? Entonces, si yo digo que BAB es igual a BA menos BB, ¿ok? Y esto además es igual a 15 volt, como BB es 0, entonces BA es 15 volts. No tiene mucha historia esto. Bien. Vamos ahora ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Ahí cuando usted calcula la diferencia de potencial entre el punto C y D, le tiene que dar 5, ¿no? Entre C y B está mal el número ahí dibujado, ¿sí? Debería dar 0. Claro. Este número está mal, ahora lo corregimos, ¿sí? No, entre C y D digo yo, ¿eh? Entre C y D tiene que dar 5 volt. Claro, este número, esto está mal, ¿sí? Ah, ok. Eso no da 5, eso da 0, ¿sí? Ok, ¿Sí? gracias. Ahora vamos a eso. Lo voy a recorrer así, ahora llego a eso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver la diferencia de potencial que hay entre F y A. La diferencia de potencial entre F y A la diferencia de potencial que hay entre F y A la diferencia de potencial que hay entre F y A, creo que es que está con el otro, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. Otra pantalla más cómoda. La diferencia de potencial que hay entre BF A es BF menos BA, ¿sí? Y BF, fíjese lo que es BF, es agarrar I1 y multiplicarlo por 15 ohm, ¿no? Es I1 por 15 ohm. Pero, fíjense que
Por 5 porque me equivoqué. Por 5 ¿sí? Por 5 gracias. Por 5 Ok, pero lo que quería decirles es que, como yo estoy haciendo BF menos BA, y estoy haciendo el punto este menos el punto este, me queda el signo que el signo perdón, que tengo que tener cuidado con los signos, eso quiere decir, ¿está bien? Y ahora vamos a mirar por qué, ¿sí? Recuerden que siempre tengo que recorrer las cosas, ¿sí? B, F menos A. Bueno, pero claro, pero me da lo mismo, ¿no? Yo puedo elegir lo que quiera, ¿no? Si yo elegí, yo te acuerdas que antes había puesto B a B es igual BA menos BB. ¿Está bien? Entonces ahora digo, bueno, BFA es BF menos BA. Puedo elegir como quiera, digamos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, lo que sí quiero hacer es tener cuidado con los signos justamente de I1 y de esto. Ahora, recuerden que cuando yo tengo una corriente que circula, ¿se acuerdan de esto? Tengo una corriente, tengo esto y esto. Si yo tenía la corriente así, ¿ok? Y te decía que esto era I, y esto era B2, y esto era B1, ¿ok? Yo decía B2 menos B1 es igual a I por R. ¿Se acuerdan esto? O sea, el lado que está hacia donde circula la corriente, que es B2, menos el lado de donde viene la corriente, que es B1, es igual a I por R. Fíjense que acá yo estoy diciendo BF menos BA, y entonces estoy yendo al revés de la convención que había dicho. Y por lo tanto acá me hace falta un signo menos. ¿Se entiende? Porque yo dije que BA menos BB es BA menos BB. Eso no importa, el signo de la corriente no importa. Porque esto de acá, perdón, BF menos BA, perdón, BF, tienes razón, estoy haciendo mal esto, sí, tienes razón. BF menos BA, quise hacer esto, disculpen, BF menos BA es menos I por 5 ohm, gracias, ¿sí? Y esto es igual a, esto quise hacer yo, BF menos BA. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? O sea, usando la ley de Ohm, BF menos BA me da menos I1 por 5 ohm. Pero a su vez, yo sé que eso es BF menos BA. ¿Está bien? Hagamos esa cuenta entonces. Entonces yo ahora agarro y hago BFA y es la corriente 1. La corriente 1 está en el elemento 0 de la solución, porque Python, como cualquier lenguaje razonable, arranca a contar los índices en 0. ¿Ok? O sea, la corriente 1 está en el elemento 0 del vector. Entonces, sol 1 es 0, el elemento 0 de la solución 1, multiplicado por 5 kilo la corriente, la resistencia de eso, más, eso es BFA. Y después, si le sumo 15 volts, obtengo lo que estoy buscando. Porque esto que está acá, esto que está acá, es BFA, que es menos 8,1 volt, ¿ok? Menos 8,1 volt. Menos 8,1 volt. Menos 8,1 volt. Sí, perdón, más, porque con este...
había puesto el signo menos, el otro puse I1 por R. Y si ahora... sí, entonces, y ahora calculo BF, y cuando hago la cuenta... No, es menos, perdón, es menos. Disculpen. Es menos. Menos. Sí, pero... BF menos BA. Para. Sí, BA menos BF. BF menos BA. ¿Para qué hice lío? Esperen un minuto que hice lío. BFA es la corriente por eso está bien. ¿No? A menos que haya usado la... Sí, lo que pasa es que... Sí. Sí. Espera un minuto que acá estoy haciendo lío. Yo creo que el problema es acá, BFA es BF menos BA, eso está bien, ¿ok? Que es B2 menos B1, ¿ok? Entonces, eso es I por R. ¿Está bien? Pero si estoy yendo en el sentido contrario, entonces me queda menos I1 por eso. ¿Sí? Eso está bien. ¿Qué pasó? Pero claro, pero, sí, pero, claro, pero mi corriente está al revés, es verdad. Perfecto. Sí, es tal cual. Pero mi corriente está al revés. Ahora después eso lo voy a arreglar, pero mi corriente está al revés. Mi corriente ya está al revés, exactamente. Entonces, y eso me queda entonces que este punto es 6,9 volt, porque esta diferencia de potencial es 8,1 volt. ¿Ok? Bien. Entonces ahora vamos de F a E. Bueno, esta es fácil, porque de F a E lo único que tengo que hacer es darme cuenta que voy por un cable. Dijimos que los cables tienen una resistencia mucho más chica que cualquier otra resistencia del sistema. Y por lo tanto, no tengo caída de potencial. Después vamos entonces ahora de E a D. Y tengo que hacer lo mismo, ¿no? Tengo que hacer la cuenta de cuál es la caída de potencial acá, ¿ok? Que es I por R. Es 2 kilo ohm, perdón. 2 kilo ohm por la corriente 2. ¿Sí? Con la corriente 2 sin el signo menos. ¿Ok? Pues ya está puesto. Y eso me da más o menos 1,9 volt. Porque hago la cuenta con cuánto vale la corriente que saqué. Entonces, esto me da 1,9 volt. Y ¿Por qué entonces, sin el signo menos, profe? por esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, en la convención que estamos usando, que es lo que, cuando yo tengo una resistencia, digo B2, B1, B2 menos B1 es I por R. ¿Está bien? ¿Está bien? Y esto vale Sí. cuando, fíjate, cuando B2 está a mayor potencial que B1, ¿ok? Y la corriente circula de B1 a B2, en sentido positivo. ¿Ok? Ok, ok. Sí, pensé que iba igual. Porque I2 vale negativo también. La caída de potencial, entre E y D, E está más alto que D. ¿No? Entonces, el módulo es 1,9 volts, eso estamos de acuerdo, ¿no? Entonces yo lo que puedo decir ahora es que directamente BD es igual a BE menos 1,9 volts. ¿Está bien?
¿Sí? Y ahora, vamos a esto que me corrigieron antes, que está perfecto, lo que hicieron. Acá, este número nos da 5 volts. Ese número es la caída de D a C, y eso vale justamente 5 volts 0, porque la pila es un salto de 5 volts. ¿Está bien? Y además tiene que ser así, porque esto que está acá es un cable, así que tiene que estar al mismo potencial. Bien. Bien. Entonces ahora, quisiera contarles que algo que está bueno de esto es que, como todo el sistema es lineal, vale el principio de superposición. ¿Qué quiere decir con esto? Supóngase nuestro sistema completo, en el cual tengo una pila, dos pilas. Noten que las pilas acá están una pila en una malla, otra pila en otra malla, pero podría tener una malla con 3 pilas, 4 pilas, 5 pilas, no importa, ¿no? Lo que importa es que el número de pilas las puedo numerar, ¿ok? Y entonces yo puedo agarrar y decir, mirá, el vector pila es la suma de un montón de vectores pila, uno que contenga la pila número 1, otro que contenga la pila número 2, la pila número 3, la pila número 4. Obviamente cualquier combinación lineal de ellas. Todas las pilas que están en la malla 1, todas las pilas que están en la malla 2, o algunas pilas de uno, algunas pilas de otro, no importa. Pero en el caso más simple, digamos que PA, PB, PC, PC, D, qué sé yo, tienen cada uno una única pila. Entonces, yo lo que puedo hacer ahora es construir un sistema nuevo donde reemplazo la pila de 15 volts por un cable. O sea, la saco del sistema. Pero no la saco poniendo un circuito abierto, sino la saco poniendo un cable. ¿Ok? Pero sí me queda la pila de 5 volts. No es difícil ver que la parte de resistencias no cambió, ¿no? Porque antes, donde había un salto de 15 volts, ahora hay un 0, ¿ok? Pero eso no estaba contenido en M, estaba contenido en P. Entonces, la matriz M no cambió para nada. Entonces yo puedo escribir una ecuación que es M, la misma matriz de antes, por un nuevo vector corriente que llamemos IA, dado que tengo las pilas de PA. Por ejemplo, solamente la pila de 5 volts. Y luego podría hacer lo mismo con la otra pila. Dejar la pila de 15 volts y reemplazar la pila de 5 volts por un cable. Y otra vez, la matriz M queda exactamente igual, pero la matriz, la solución corriente B es distinta. Entonces, PA contiene solo la pila de 5 volts. PB contiene solo la pila de 15 volts. Y la otra la cambio por un 0. Y si hubiera más pilas, tengo PC, PD, no importa. ¿Sí? Y lo que no es difícil ver es que si esto es cierto, vamos a aprovechar el pizarrón ahora, si esto es cierto, entonces yo tengo que la matriz esta por IA es igual a PA, y la matriz esta por IB es igual a PB. Si yo sumo esto, me queda
me queda que la matriz por IA más IB es igual a PA más PB. Pero PA más PB es P, porque yo la matriz de pilas, el vector pilas lo fui separando en un montón de componentes. Entonces, necesariamente, IA más IB tiene que ser el vector I, la solución del sistema completo. Entonces, lo que estoy diciendo es que dado un circuito cualquiera, vale el principio de superposición igual que valía con un campo en el cual yo tenía muchas cargas. ¿Se acuerdan que el potencial final o el campo final era la sumatoria de las contribuciones de cada una de las cargas? Bueno, acá lo que estoy diciendo es que la corriente final es la sumatoria de las contribuciones de cada una de las pilas. Lo que tengo que tener cuidado es qué hago cuando digo me quedo con una sola pila. Cuando me quedo con una sola pila, no dejo un cable abierto, lo reemplazo por un cable. Porque si dejo un cable abierto, estoy cambiando las condiciones de contorno. ¿Está bien? Tengo que permitir que circule corriente por ahí. ¿Se ve eso? Bien. Entonces, y eso es lo que dice acá. Vale el principio de superposición porque el sistema es lineal. Entonces yo en principio podría resolver esto para cada una de las pilas del sistema y después sumar sobre todas las soluciones y listo. Y de vuelta, lo repito una vez más, disculpen si es insistente, yo acá separé en las pilas A y B, pero puedo separar en tantas pilas como yo quiera, ¿no? Porque puedo agarrar y decir, en cada una de las pilas individuales como objetos físicos, puedo agruparlas las que están en la misma malla, puedo agrupar todas las que tienen 5 volts, todas las que tienen 3, todas las que son múltiplos de 2, no importa, digamos. La linealidad va a seguir sirviendo. Y clave, que la matriz M no cambia porque lo cambié por un cable y no por un circuito abierto. Bien. Entonces, supongamos ahora que terminamos de resolver todo esto y viene alguien y me dice, ¿y si agregamos algo más? ¿Y si agregamos una resistencia entre los puntos P y Q, que en realidad son los mismos puntos que A y B? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, uno podría decir, bueno, muy fácil. Lo que tengo que hacer ahora es agregar una malla más. Tengo la malla 1, la malla 2, agrego la malla 3. O sea que voy a tener una nueva matriz M, que va a ser más grande que antes. Esta matriz M va a tener las mismas componentes que antes, pero ahora se le va a agregar una cosa que tiene que ver con esto. Vamos a ver si lo podemos hacer con los dedos y después lo resolvemos. ¿Por qué quiero hacerlo con los dedos? Porque así recordamos qué es cada uno de estas partes. Entonces empecemos con la malla 1. ¿Ok? Yo tendría que agarrar y decir, esto ustedes lo pueden escribir lentamente y les sugiero que lo hagan. Tengo que hacer la diferencia de potencial entre A y B, entre B y E, entre E y F, entre F y A. ¿Ok? Entonces tengo que elegir un sentido para recorrerlo, no importa. Como yo ya vi en todo lo que hice antes, que a la larga voy a poder escribir un vector pilas y un vector resistencias, me voy a ocupar solamente de la matriz de resistencias. Las pilas las voy a poner al final. ¿Ok? Entonces, de A a B tengo un cable. De B a E tengo una resistencia de 10 kΩ. Entonces, consigo mismo, tengo una resistencia de 10 kΩ. Y después cuando llega a dar toda la vuelta, tengo una resistencia de 5 kΩ.
Pero tengo la corriente 2 que también me afecta la caída de potencial entre BE y BB en la malla 1 con un signo menos, porque está en la dirección opuesta como circula esta corriente. Entonces me queda con menos 10, siempre son kilómetros estos. ¿Okay? Y la corriente 3 me queda con un 5 ohm negativo también. 5 kilo, perdón. ¿Está bien? Un comentario nuevamente. El hecho de que este signo menos en 10 y en 5 sea negativo es por culpa de cómo elegí la corriente. Si lo hubiese elegido al revés, quedaba positivo. ¿No? Esto es un poquito diferente a lo que pasaba en ondas y óptica. En ondas y óptica, cuando uno escribía las matrices acopladas, uno podría tener un sistema medio obtuso en el cual cuando la partícula 1 se mueve a la derecha, le ponemos positivo, y cuando la partícula 2 se mueve a la derecha, le ponemos negativo. ¿Ok? Pero en general no pasa eso, siempre va todo en la misma dirección, ¿no? Bueno, acá tenemos más libertad de eso. Pero si ponemos todas horario, la diagonal va a estar positiva, porque la diagonal son las resistencias que encuentra la corriente de la malla cuando la recorre. ¿En casa me siguieron con eso? ¿Sí? ¿Sí? Yo me perdí Sí, un toque, profe. ¿lo podría repetir? Sí, claro que sí. Fíjate, ¿te acordás que la idea era escribir la ecuación M por I igual a P? ¿Te acordás? ¿Sí? Sí. Y te acordás que M contiene solo las resistencias y P contiene las pilas. ¿Está bien? Sí. Entonces, la primera vez que hicimos esto, nos tomamos todo el trabajo de hacer BA menos BB, BE menos BB, perdón, BB menos BA, BE menos BB, BF menos BE, BF menos A, y después separamos los términos y después construimos la matriz y después lo metimos en Python. ¿Está bien? Ahora la propuesta es distinta. Dado que ya sabemos que nos va a quedar una matriz de 3×3, y ya sabemos que esa matriz va a ser solamente las resistencias, pensemos cuáles son las resistencias que quedan multiplicadas por A1, por I1, por I2 y por I3 en cada fila. En la primera fila va a tener que ver todo lo que tiene que ver con la malla 1. Malla 1. Acá con la malla 2. Y acá en la tercera fila con la malla 3. ¿Está bien? Y en las columnas voy a tener la caída de potencial en la malla 1 a causa de la corriente I1. Entonces, la caída de potencial en la malla 1 a causa de la corriente I1 es I1 por 10 kΩ más I1 por 5 kΩ. Por eso me queda 10 más 5. ¿Está bien? ¿Eso me seguiste? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. ¿Y qué pasa con los otros dos? Este menos 10 y este menos 5 vienen de cuál es el efecto en la malla 1 por culpa de la corriente 3 y la corriente 2, o 2 y 3 en realidad, que son adyacentes a la malla 1. ¿Está bien? Si hubiese una malla 38 que no está adyacente con la malla 1, obviamente no tendría nada ahí de contacto. ¿Ok? Solamente las mallas adyacentes. Entonces, como la corriente 2 circula sobre la resistencia de 10 kΩ en sentido opuesto a la corriente 1, va con un signo menos, menos 10 kΩ. ¿Está bien? Bien. Vamos entonces con la malla 2. Bueno, análogamente, tengo 2 kΩ más 10 kΩ. Perdón. En la malla 2, con la corriente 2, tengo 2 kΩ más 10 kΩ. Con la corriente 1 también tiene una rama adyacente, que es la de 10 kΩ. Entonces me queda un menos 10. Y con la malla 3 no tiene nada adyacente, con la corriente 3. Entonces acá me queda un 0. ¿Sí? Y vamos ahora con la corriente 3. Con la corriente 3 tengo que hacer 5 kΩ más 7 kΩ sobre sí mismo.
7 más 5. Con la corriente 1 tengo menos 5, claro. ¿Está bien? Menos 5. Y con la corriente 2 no tengo ninguna adyacencia. Y entonces me queda un 0. Y entonces esta es mi matriz M. Veamos qué le pasa ahora a mi vector P. Este es más fácil. El vector P es simplemente tener en cuenta las pilas que yo tengo en cada malla, pero guarda porque el signo es importante. Entonces, como esta pila está en la dirección opuesta a la pila 15 volts está en la dirección opuesta a la corriente 1, me queda menos 15 volts. Para la malla 2, tengo una pila que va como la corriente, que me queda 5 volts. Y para la corriente 3, tengo 0 pilas, entonces me queda 0. ¿Está bien? ¿En casa me siguieron? ¿Sí? Sí, sí, todo bien. Si alguno no entendió, lo que les propongo es que vayan al problema de 2 mallas y repasen cómo lo fuimos construyendo y después intenten con este método y van a ver que es lo mismo. ¿Ok? Porque en realidad este método es como la culminación del anterior. Bárbaro. Entonces, ahora tengo que resolver esto. Y lo que hago es, bueno, me voy a Python otra vez. Y escribo mi circuito. Y escribo mi matriz M2. M2, fíjense que es más 15, menos 10, menos 5. En la segunda fila tengo menos 10, más 12, más 0. En la tercera fila tengo menos 5, 0, 12. Todo kilo ohm. Y las pilas son 15 volts negativos, 5 volts, 0 volts. Y otra vez resuelvo y me queda menos 2 miliamper, perdón, menos 1 ampere, 1,5 amperes, menos 0,98 miliamper. O sea, en cada una de las ramas me va quedando esto, ¿no? O sea, esto me queda. Esto es I1, esto es I2, y esto es I3. Y así yo podría hacer crecer esto. Noten dos cosas. Una es que siempre yo termino encontrando un sistema de ecuaciones algebraico-lineales, ¿no? Y dado que el número de mallas es siempre, digamos, igual al número de corrientes, el número de incógnitas es igual a la dimensionalidad del sistema. Por supuesto, yo podría hacer crecer la dimensionalidad del sistema y agregar otras mallas, por ejemplo, la que recorra 2 de estas mallas anteriores o las 3 mallas anteriores, pero no es difícil ver que si yo hago una malla que recorra, por ejemplo, la malla 1 y la malla 2, eso va a ser equivalente a sumar las ecuaciones correspondientes a la malla 1 más la malla 2. O sea que cualquier ecuación que yo le agrego va a ser linealmente dependiente con las anteriores. ¿Ok? Y además, la otra cosa que me tengo que dar cuenta es que las resistencias, los valores que yo pongo ahí son siempre positivos, ¿ok? Pero los coeficientes me pueden dar negativos. Me faltaría, sí. Sí. Ahora lo revisamos en el intervalo. Me parece que no, me parece que está bien, ¿sí? Ahora, lo que me parece importante es que nos demos cuenta que bueno, igual si está, como decís, es una convención, ¿no? O sea, del lado de la convención tengo más potencial que del lado del otro, ¿no?
volvamos a esto. Lo que yo les decía entonces es que tengo un sistema de ecuaciones algebraicas que las puedo resolver. Tengo una dimensionalidad m, perdón, igual al número de mallas, y tengo ese número de ecuaciones, ese número de incógnitas, lo puedo resolver. Me faltaría ver que efectivamente tiene solución, ¿ok? Y que no vea un sistema que sea que no tenga solución. Pero si la tiene, estamos de acuerdo que va a ser única por la dimensionalidad del sistema, ¿no? O sea, podría ser que tiene solución única, que tiene múltiples soluciones, o que no tiene solución. Esas son las tres posibilidades. ¿Está bien? Yo lo que ya les mostré, y creo que están convencidos, es que la dimensionalidad es la adecuada. Porque tengo al menos tantas ecuaciones como soluciones, y cualquier ecuación extra es combinación lineal de otras ecuaciones que ya escribí, ¿no? O sea, y eso se ve muy fácilmente pensando en que si yo tengo que recorrer, qué sé yo, la malla 1 más la malla 2, esto es equivalente a sumar la ecuación que escribí para la malla 1 más la ecuación que escribí para la malla 2, porque eso hace que lo que está en las aristas, en la rama que comparten, se me cancelen y por eso no me quedan, digamos. Entonces, y eso pasa con todas las mallas, ¿no? Entonces, cuando yo sumo dos mallas que están vecinas, lo que está en la arista, digamos, se me cancela en la rama que comparten. Entonces tengo la macromalla, entonces es fácil pensar que tengo cualquier ecuación es dependiente de nosotros, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, bien. Pues me dan esto, y supónganse ahora que yo digo, bueno, no quiero poner 7 kiloohms, quiero poner 8 kiloohms, o 9 kiloohms, o qué sé yo. Yo tendría que volver a resolver todo otra vez. Obviamente, si uno tiene un sistema de computadora, no es difícil, pero sería interesante poder encontrar un método por el cual yo me puedo abstraer de todo lo que no va a cambiar y dar distintas resistencias, que vamos a llamar de carga, puedo encontrar con una cuenta muy fácil cuál va a ser la corriente que circula por esa resistencia y por lo tanto la potencia que disipa. ¿Se entiende? Entonces, ahora vamos a un intervalo y lo que va a venir en la segunda parte de la clase es encontrar esto que se llama el circuito equivalente de Thevenin. Es decir, el circuito que hace que todo lo que está a la derecha de esta cosa, lo que está en las ramas 1 y 2, me las voy a olvidar y lo voy a escribir por una pila equivalente y una resistencia equivalente. ¿Sí? Bueno, hacemos un intervalo y seguimos. Bueno, continuando con la clase que estamos teniendo, respondo una pregunta que me habían hecho acá en el aula. Me habían preguntado por qué los signos menos 15 en volt y 5 en volt, si eran cómo era la convención. Y es porque yo implícitamente lo que estaba pensando es que recuerden que cuando yo tengo las pilas, después pasan del otro lado de la ecuación, ¿no? ¿Entendés? Y entonces ahí le cambia de signo. No, lo tenía incorporado y no lo dije. ¿Está bien? Entonces, por eso va menos 15 volts, 5 volts y 0 volts. ¿Okay? El menos 15 y 5, cuando las ecuaciones originales, si se fijan en la clase de la semana pasada y el principio de esta, tenía 15 y menos 5, y es porque después pasan del otro lado de la ecuación para escribir esto como m igual por i igual a r. Bien. ¿En casa me siguieron eso? ¿Sí? Bueno, entonces nos habíamos quedado en la pregunta, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es si yo tengo que cambiar la resistencia esta que llamamos de carga, esta de 7 kiloohms, por otra todo el tiempo? No hay una forma mejor de resolver esto. Y es decir, si vamos a cosas como las que habíamos hablado la semana pasada, ¿no? De decir, bueno, yo tengo este circuito y ahora voy a hacer, este circuito viene de un chiste de XKCD, ¿sí? Que es este que está acá, que después se los dejo para que lo vean tranquilos, que me preguntan, bueno, si yo ahora quiero ver cuál es la resistencia equivalente entre dos puntos, digamos. Y para eso vamos a presentar una cosa que se llama el teorema de Thevenin, al revés de como hacemos siempre. Esta vez lo voy a presentar el teorema y después lo vamos a usar en lugar de hacer como que emerja, porque me parecía más claro. Y el teorema de Thevenin lo que dice es que para dos nodos cualesquiera de un circuito, y de un circuito que sea lineal, que contiene fuentes de voltaje, corriente y resistencias, nomás por ahora,
para dos nodos cualesquiera de este tipo de circuitos, todo sucede entre P y Q como si hubiera solamente una pila equivalente y una resistencia equivalente colocadas en serie como se ve en este circuito. Y para eso tengo dos reglas de cómo escribir el valor de la pila equivalente y el valor de la resistencia equivalente. Entonces las vamos a ver en acción, que me parece que va a quedar más claro. Entonces, como decía, otra vez acá está mal, disculpen. Acá un 0. Tengo todo este circuito que tiene estas mallas, etcétera, 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 y entre P y Q quiero poner distintas resistencias. Pero lo que voy a hacer es, en lugar de resolver todo el circuito, primero voy a escribir el circuito equivalente, y después la cuenta que tenga que hacer la hago en el circuito equivalente y listo. El circuito equivalente va a tener la forma una pila equivalente y una resistencia equivalente. Y la primera, digamos, conclusión del teorema de Thevenin es que la pila equivalente entre dos nodos de un circuito, P y Q, que son los mismos que F y A, ¿no? Yo los convertí en P y Q simplemente para claridad de que son como que están afuera, como si fueran dos bornes, pero digamos, es lo mismo que F y A. Es igual a la diferencia de tensión en el circuito abierto. O sea que yo tengo que agarrar y medir la diferencia potencial entre F y A tal cual la tengo. Y entonces tengo que hacer BF menos BA y eso me da menos 8,1 volt. ¿Ok? Esa es la diferencia de potencial que yo tengo entre F y A. Bien. Porque ya lo habíamos calculado antes. O sea que una vez tengo que resolver el circuito, ¿no? Porque tengo que saber esa diferencia de potencial. El teorema de Thevenin también me dice que la resistencia equivalente, esta que tengo que poner ahí, es quitar todas las pilas y reemplazarlas por cables. O sea, ¿se acuerdan que acá había una pila? La reemplacé por un cable. Y acá había una pila y la reemplacé por un cable. ¿Se acuerdan, no? O sea, tenía una pila acá y tenía una pila acá. No me acuerdo en qué dirección, pero estaban ahí. Las borré y puse cables. Muy parecido a como hacía cuando hacía el principio de superposición. Nada más que ahora en lugar de sacar una pila u otra, o dejar todas menos una, saco todas. Saco todas las pilas. Y lo que tengo que ver es cuál es la resistencia que se ve entre P y Q, dado todo eso. Y bueno, es fácil, ¿no? Porque lo que tengo que hacer es darme cuenta que esta resistencia y esta resistencia están en paralelo entre sí. ¿Está bien? Porque las dos, esto es lo mismo, para los que todavía no lo ven tan claro, que esto. ¿Cómo lo sé? Porque siempre tienen que mirar los puntos, los nodos. Este nodo, que es este nodo, y este nodo es este nodo. Entonces tengo el mismo potencial en los dos bornes, pero tengo el potencial verde, llamémoslo, en el borne de la resistencia 1 y el borne de la resistencia 2, y el rojo en el borne de la resistencia 1 y la resistencia 2. O sea, la diferencia de potencial entre ambos bornes de ambas resistencias es la misma. Y entonces están en paralelo. Bien. Entonces con esto puedo decir que ahí, donde tenía esa resistencia, ahora tengo simplemente la resistencia en paralelo entre 2 kΩ y 10 kΩ. Esta es una forma de escribirlo que la voy a usar bastante para evitar empezar a hacer todas las cuentas hasta el final. Entonces simplemente digo, bueno, no sé cuánto da, bueno, puedo hacer la cuenta, ¿no? Pero directamente es la resistencia entre 2 y 10 kΩ en paralelo. Y ahora
Otra vez tengo la resistencia de 5 kΩ y la resistencia de 2 en paralelo con 10 kΩ. Esto es el paralelo de estas dos resistencias. Es el paralelo de la resistencia de 2 kΩ en paralelo con la de 10 kΩ en paralelo con la de 5 kΩ. ¿Por qué? Otra vez, porque comparten potenciales en los dos bornes, digamos. Y entonces esto es el paralelo de 5 kΩ en paralelo, ¿sí? Con 2 kΩ en paralelo con 10 kΩ. Bueno, ¿sí? Entonces, esto está bueno porque ahora hacer esto en paralelo, yo en principio, lo voy a hacer lento, podría ser esto que está acá es 1 sobre R es igual a 1 sobre 2 kΩ más 1 sobre 10 kΩ. Y tendría que después invertir y encontrar R. Pero para encontrar entre el paralelo y esto, tendría que decir que 1 sobre R segunda, esto llamémoslo R segunda, es 1 sobre R, perdón, R', lo voy a llamar. R', 1 sobre R más 1 sobre 5 kΩ. O sea que no tiene sentido que calcule R para después volver a invertirlo y ponerlo acá. Y lo que me doy cuenta al final es que el paralelo de tres cosas es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, digamos. ¿Está bien? O sea que esto es igual simplemente a 1 sobre 5 kΩ más 1 sobre 2 kΩ más 1 sobre 10 kΩ. Y esto es 1 sobre R', que es el R equivalente, digamos. ¿En casa me siguieron? Entonces, Sí, sí. ahora puedo escribir lo que se llama el equivalente de Thevenin, que es una pila de 0,81 volts, perdón, de 8,1 volt. Pongo el parecido porque redondeé ahí, porque se acuerdan que la corriente tenía un montón de decimales. Pero no es que el teorema de Thevenin es aproximado, es exacto. ¿Sí? Y la resistencia equivalente es 1,25 kΩ. Eso significa que yo podría volver a hacer la cuenta que hice antes y ver si está todo bien. Entonces, pongamos acá una resistencia de 7 kΩ como teníamos antes. ¿Ok? No es difícil ver, esta la vamos a llamar resistencia de carga. No es difícil ver que la diferencia de potencial V es igual a I por R equivalente más R de carga. Por lo tanto, I es igual a V equivalente sobre R equivalente más R de carga. Y entonces ahora puedo pensar que tengo menos 8,1 volt dividido 8,25 kΩ. ¿Ok? Y eso les va a dar más o menos menos 0,90 y algo, que es exactamente lo que nos daba antes. ¿Está bien? Entonces, fíjense, escribiendo este equivalente de Thevenin, que es que requiere que resuelva todas las ecuaciones, pero una sola vez, después puedo ponerle cualquier carga, la que quiera. ¿Está bien? Y la corriente que circula por esta resistencia de carga va a ser igual a la que circularía si estuviera todo el circuito, porque es equivalente. ¿Está bien?
Para la demostración les sugiero, no lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo, está muy claro en el Roederer, utilizando el método de Cramer para resolver ecuaciones algebraicas. ¿Ok? ¿Se acuerdan? El que yo tomo una columna y la reemplazo por el vector solución, ese tipo de cosas. Profe, una consulta. Sí, Me perdí cuando hizo lo de la pila equivalente. ¿Cómo sí, llegó a que es menos 8,1 volt? porque, sí, perfecto. La pila equivalente, lo que dice el teorema de Thevenin, es que la pila equivalente es tomar el circuito tal cual está y medir la diferencia de potencial. ¿Está bien? De Entonces, inicio a fin, de PAQ sería. entonces fíjate que entre 15 volt y 6,9 volt tengo 8,1 volt. ¿Está bien? O sea, acá tengo 8,1 volt. ¿No? Si yo pongo un voltímetro ahí, me tengo menos, bueno, depende de cómo lo ponga, pero tengo menos 8,1 volt. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, entonces quería decir dos cosas de la demostración, léanla por favor perdón, en el texto de Roederer, pero quería decir dos cosas importantes. Lo primero es que van a ver que se asienta fuertemente en el principio de superposición, la idea de que yo puedo pensar en que tengo una fuente de tensión, otra fuente de tensión, otra fuente de tensión, y eso es clave para poder resolverlo. Y lo segundo es que también se apoya en que la solución es única. Porque lo que va a hacer Roederer en esa demostración va a decir, bueno, encuentro una forma funcional que es solución, bueno, tiene que ser igual a esta otra, y como es la única solución, no hay otra y se acabó. ¿Ok? Entonces, bueno, mírenlo con esas cosas en la cabeza. Quisiera hacer un comentario más al respecto de que es el siguiente. A ver si- si me permite. Bueno, que es, hay dos aspectos que no cubrimos en esta parte de la materia, pero que los van a ver a veces, y es lo que se llama una fuente de corriente, ¿ok? ¿Y qué se hace con el teorema de Thevenin en la fuente de corriente? Lo primero es que una fuente de corriente, que se simboliza en general con este símbolo, una flecha, por ejemplo, 1 miliamper, es, como su nombre lo indica, un dispositivo que inyecta esa cantidad de corriente al circuito. Punto. ¿Ok? Entonces lo que tengo que pensar es que la corriente ahí tiene un término extra, que es eso. ¿Está bien? No tiene más chiste que eso. Entonces, fíjese que en la ecuación me entra como un término aditivo a la parte de las corrientes. ¿No? Es como si fuera, yo podría pensar que tengo M por I, lo que estoy buscando, y después tengo otro término, que lo voy a llamar, no sé, I de las fuentes, y esto es igual a el vector pila. ¿Ok? Entonces me queda como un término aditivo. Tiene sentido, ¿no? Porque está justamente sumándome a las corrientes que me dan del circuito. ¿Ok? Eso por un lado. ¿Qué hago con las fuentes de corriente en el equivalente de Thevenin? Bueno, simplemente lo que tengo que hacer es sacarlas, pero dejando el circuito abierto. ¿Ok? Las pilas las reemplazo por cables y las fuentes de corriente las paso por circuito abiertos. Eso quiere decir como si no existieran. Pero como que no existieran, a diferencia de las pilas, no van a circular corriente donde no hay una fuente de corriente. ¿Sí? Esa es la primera cosa. Y lo segundo, contarles que así como está el teorema de Thevenin, hay otro teorema que se llama el teorema de Norton, que me dice que cualquier circuito es equivalente a una fuente de corriente, una resistencia en paralelo
R de Norton. Y esta es I de Norton. Entonces van a ver que, dado que cualquier circuito es igual a esto, y cualquier circuito es igual al circuito de Thevenin, se puede convertir un equivalente de Norton a un equivalente de Thevenin. ¿Está bien? O sea, yo puedo pensar que es equivalente a, no sé, una pila, una resistencia. Obvio, los valores son distintos, ¿no? ¿Esto, profe, nosotros lo vamos a usar? ¿Eh? ¿Esto lo vamos a usar en esta materia? No, en general no lo vamos a usar. Tal vez aparezca en algún problema extra, pero no. ¿Sí? Pero me parece interesante entender que uno también puede pensar en estas cosas. ¿Y por qué tiene sentido pensar en esto de los equivalentes de Thevenin y de Norton? Porque cuando uno trabaja experimentalmente, hay cosas que son más parecidas a una fuente de corriente y hay cosas que son más parecidas a una fuente de tensión, ¿no? Y entonces, poder modelarlo de las dos maneras me acerca más al sistema físico que yo estoy intentando describir. Y que haya esta equivalencia me muestra que por lo menos a nivel teórico yo puedo pasar de una a la otra. Y de hecho yo puedo construir una fuente de corriente a partir de una fuente de tensión y viceversa. Pero cuando lo hago experimentalmente, hay distintas maneras en las que los sistemas se van a comportar mejor. Y cuando digo mejor, quiere decir, por ejemplo, mantener la linealidad, mantener la tensión, mantener la corriente por más rango. Por ejemplo, ¿qué es una buena fuente de tensión? Es una fuente en la cual no importa cuánta corriente yo le pida, siempre me entrega la misma cantidad de tensión, ¿no? Por ejemplo, tengo una pila de 1,5 volt. Bueno, siempre mide 1,5 volt en los bornes, a pesar de que yo le pida más o menos corriente. En las fuentes de corriente, las fuentes de tensión reales, a medida que generalmente cuando yo les pido mucha corriente, la tensión se cae. Entonces una fuente de 12 volt, por ejemplo, me da 11 volt o 10 volt o 9 volt, etc. Una fuente de corriente pasa lo mismo. Sería que siempre me da la corriente que yo le estoy pidiendo, por ejemplo, 1 miliamper, 100 miliamper, lo que sea, y no depende de la carga que ellos tienen. Y en la realidad no es así. Muchas fuentes de corriente, cuando yo les pongo mucha carga, se caen y dejan de entregarme para lo cual estaban diseñados originalmente. Entonces, poder pasar entre un equivalente de Norton y un equivalente de Thevenin para el modelado me permite acercarme más al sistema experimental de trabajo, ¿sí? Y además me parece que es interesante desde el punto de vista teórico también, y es una demostración muy simple. También si quieren después la charlamos. ¿Ok? Bien. Entonces, quería comentar finalmente que algo que pasa con esto es que, como esto del equivalente de Norton y el equivalente de Thevenin vale para cualquier circuito. En particular, supónganse que yo tengo un circuito que está en esta caja negra, tan complicado como ustedes lo quieran, y puedo encontrar su equivalente de Thevenin. Y después agarro otro circuito, ¿sí? Otro circuito. También tan complicado como uno quiera. Ahora, este circuito que está acá tiene su equivalente de Thevenin. Y este circuito que está acá tiene su equivalente de Thevenin. Y por lo tanto, si yo conecto estos dos circuitos tan complicados como yo quiera entre sí, puedo pensar que la corriente que circula por la malla que están formando ahora es la que circula entre dos equivalentes de Thevenin. Entonces yo puedo decir que tengo una malla acá en la cual tengo una caída de potencial en el B de equivalente 1, más la corriente que circula por la resistencia 1, más B equivalente 2, más la corriente que circula por la resistencia 2. Pongo las tensiones de un lado, las resistencias del otro, y simplemente obtengo que la diferencia, que la corriente es igual a la diferencia de potencial entre los voltajes equivalentes de Thevenin dividido la suma de las resistencias equivalentes de Thevenin. Y eso me va a decir la corriente en la cual está circulando entre esas mallas. Esto está buenísimo porque entonces me permite que, no importa cuál sea el sistema, yo también voy a poder ver
cuánta corriente circula del circuito 1 al circuito 2, por ejemplo. Y entonces, cuando yo quiero diseñar algo en la cual voy a poder meter un montón de distintos circuitos de conexión para hacer distintas funciones, ¿no? Uno intenta siempre cuando diseña un circuito eléctrico, así es que sea lo más modular posible. Con módulos me refiero a, tengo algo que es densamente conexo entre sí y levemente conexo con lo demás. Y que tenga una función y la haga bien independientemente del contexto. Entonces yo puedo tener un módulo, por ejemplo, una fuente de tensión, que puede ser muy complicada, y quiero que cuando le conecto otro módulo, qué sé yo, no sé, por ejemplo, un medidor de distancia o un acelerómetro o lo que sea, la fuente de tensión siga funcionando como debería funcionar. Si yo consigo el equivalente de Thevenin de uno y el equivalente de Thevenin de otro, puedo hacer todas las cuentas de un módulo con cualquier otro módulo simplemente teniendo los equivalentes de Thevenin, ¿no? Es como tener una especie de pre-simplificación para poder poner en juego cualquier circuito con cualquier otro, básicamente, ¿no? Y van a ver que en las hojas de datos muchas veces se especifica este tipo de valores, que obviamente no significa que el circuito sea tan simple como una resistencia a una pila, pero lo es a la hora de hacer las cuentas de, por ejemplo, cuánta corriente circula de un circuito al siguiente. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿En casa alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? No, no, profe, todo perfecto. Bien. Bueno, entonces, entonces quería un segundo. Bien. Quería terminar haciendo como un resumen general. De lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Desde el principio. Entonces, si se acuerdan, arrancamos con una idea muy simple, y era esta observación de que en la naturaleza se dan fuerzas entre cargas eléctricas. Ahí aparece una fuerza que no es la gravitatoria, una fuerza distinta, que ocurre cuando tengo dos elementos que están cargados. Y se puede observar esta carga, por ejemplo, por frotamiento, ¿no? Como ocurría al frotar una tela contra un globo o contra algo de vidrio. Ocurre cuando arrastramos los pies, ocurre en un montón de lugares. Y midiendo un poquito más en detalle esas fuerzas, encontramos que tiene una forma funcional muy parecida a la forma de la ley de la gravitación universal. Q1, Q2, dividido la distancia al cuadrado. Esta fuerza era igual en todos sus aspectos a la gravitación universal, excepto que podía ser atractiva o repulsiva. Porque estas cargas eléctricas podían ser mayores o menores que cero. Cuando yo tenía dos cargas iguales, se repelían, dos cargas distintas se atraían. Siguiendo con esto, y lo primero que encontramos era que esta fuerza era una fuerza conservativa, y por lo tanto derivaba de un potencial. ¿Sí? Pero no fuimos directo al potencial. Pasamos por algo que es nuevo para este recorrido que están haciendo ustedes de física,
que es empezar a pensar explícitamente en campos. En física 1 un poco lo hicieron, pero en esta materia se evidencia mucho más, y es pensar que esta fuerza es el producto de Q por algo que llamamos campo eléctrico. El campo eléctrico, ¿sí?, está dado por ahora por una distribución de cargas que a mí no me va a importar para resolver este problema electrostático. Simplemente está en el espacio y yo pongo una carga y aparece esta fuerza dado porque la carga está en un campo electrostático. Y este potencial y este campo eléctrico es el que deriva de un potencial y es el gradiente de un potencial. Entonces vimos que este potencial electrostático cumple los mismos aspectos que cualquier otro potencial que hayamos visto anteriormente. Está definido a menos de una constante, entonces yo tengo que definir dónde vale 0 o cualquier otro valor, y en general lo que decíamos es que en una distribución finita de cargas en el espacio podíamos definir 0 en el infinito, y eso en general es como lo hacíamos. ¿Okay? Y dado que deriva de un potencial, también podríamos decir que su circulación es nula del campo, y por lo tanto el rotor del campo era nulo. Nuevamente, esto es algo que uno podría haberlo definido en física 1 también, para el campo gravitatorio, pero metodológicamente lo definimos acá y va a cobrar mucha importancia porque vamos a empezar a trabajar con campos definidos a partir de ecuaciones diferenciales como esta. El rotor del campo eléctrico es igual a 0. Y eso me dice que el campo es conservativo, el campo electrostático. Ahora, hicimos también otro camino, que es estudiar qué le pasa al flujo del campo eléctrico cuando estaba en contacto con, a través de una superficie, ¿no? Y encontramos que si yo tengo una carga positiva y una carga negativa, menos, y esto es más. Y si yo ahora defino una superficie de Gauss cualquiera, la superficie a la cual además le poníamos una normal, el flujo a través de cualquier superficie que contuviera cargas positivas o una carga neta positiva era positivo. El flujo saliente es positivo. Y análogamente, si tenía una superficie de Gauss así, en las cargas negativas, el flujo era negativo. Y análogamente, si tenía esto acá, el flujo era 0. Con todo esto, armamos una ecuación nueva que nos decía que la divergencia del campo eléctrico era ρ sobre epsilon 0, una constante que habíamos tomado juntándola con K, ¿sí? A partir de K. ¿Sí? Donde K es 1 sobre 4pi epsilon 0. Entonces, estas dos ecuaciones, lo primero que habíamos dicho es, si tengo rotor y divergencia, tengo el campo eléctrico. Una me habla de que es conservativo, el otro me habla de su relación con las fuentes. Las cargas positivas son justamente fuentes de campo eléctrico, las cargas negativas son sumideros del campo eléctrico. Las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas y entran en las cargas negativas, siempre. Y entonces tenía que encontrar esas dos ecuaciones para encontrar el campo. Entonces el procedimiento es, tengo una distribución de cargas fija en el espacio, por eso se llaman electrostáticas, encuentro el potencial o encuentro el campo. En cualquiera de los dos casos,
lo puedo hacer primero por un método de integración directa. Hacer el potencial es siempre más fácil, porque el potencial es una única integral, mientras que hacer el campo son 3 integrales, una para el campo en X, una para el campo en Y y uno para el campo en Z. Entonces puedo encontrar el potencial y después derivar y encontrar el campo. A todo esto le habíamos sumado, muy importante, el principio de superposición, que nos permitía decir que si encuentro el campo de una partícula y el campo de otra, el campo de las dos es la suma de los dos campos. Que tengo el potencial de una partícula y tengo el potencial de otra partícula, el potencial de las dos es la suma de los dos potenciales. Y con eso habíamos encontrado todo lo que tiene que ver para el campo y el potencial de una distribución de cargas cilíndricas, planas, no importa, cualquier distribución de cargas unidimensional, bidimensional, tridimensional o discretas. Y también habíamos con la delta de Dirac pasado de una a la siguiente. Entonces, eso más o menos fue toda la unidad 1. Para la unidad 2, empezamos a introducir un tipo nuevo de materiales, que son los conductores. Eran materiales donde rápidamente las cargas se podían redistribuir adentro del material. Y se redistribuían simplemente de forma tal que el campo adentro del conductor fuera nulo. Porque como las cargas se pueden mover todo lo que quieran, se van a mover hasta que el campo se anule. Y solamente cuando el campo se anule, las fuerzas a ser nulas se van a dejar de mover. No nos preocupaba lo que pasaba antes ni durante, solamente nos preocupa que después de la reorganización aparece una distribución de carga que anula el campo eléctrico adentro del conductor. Y entonces aparece una distribución de carga, por ejemplo, si el campo eléctrico es, no sé, así, el campo eléctrico del exterior, digamos, externo, perdón, que está por otras cosas, qué sé yo, apareció una distribución de carga sobre el conductor que me anulaba el campo eléctrico adentro del conductor. Y volví al caso anterior, porque ya yo tengo una distribución de cargas de la cual puedo calcular un campo eléctrico. Y superponiendo con el campo eléctrico exterior, el campo eléctrico que polarizó este conductor, puedo encontrar el campo eléctrico total en todo el espacio. En esa misma unidad también hablamos de dieléctricos. Los dieléctricos son materiales en los cuales la carga esta no se puede mover libremente, sino que se mueve de alguna manera siempre anclada al núcleo. ¿Sí? Habíamos discutido también que gracias a los experimentos de Thomson sabemos que los electrones son las partículas cargadas, este átomo entre comillas de electricidad. Y en los dieléctricos, los electrones están fuertemente ligados al núcleo positivo. Entonces se puede mover una distancia proporcional a la fuerza existente en materiales lineales. Y eso lo que termina haciendo es polarizando el material. O sea, yo tengo un material que tiene carga neutra, carga neutra y momento dipolar cero, y cuando prendo el campo eléctrico, lo que pasa es que se me polariza el material. Se me polariza el material. O sea, con el campo eléctrico, las cargas positivas se mueven, las cargas negativas se mueven, pero no se mueven como en un conductor que se mueven con total libertad, sino que quedan ligadas entre sí, y lo que aparece es un momento dipolar. Y ese momento dipolar genera un campo que atenúa a pantalla el campo adentro de un dieléctrico. En el conductor, ese campo apantallador, lo que hacía era anular el campo eléctrico dentro del conductor. El dieléctrico lo limita, lo reduce solamente. Pero es lo mismo en el sentido de que
el campo eléctrico total puedo encontrarlo como la suma del campo eléctrico del dieléctrico más el campo eléctrico exterior. Y también lo que hemos encontrado es una ecuación de estado que me vinculaba, no es estado, perdón, una ecuación que me vinculaba algo que habíamos llamado el vector de desplazamiento con el campo eléctrico. Esta ecuación embebía que para un material lineal, isótropo y homogéneo, cuando yo aplico una fuerza externa, polarizo con un factor, que es algo intrínseco del material, y eso de cierta manera me habla de qué tan libres son las cargas para moverse. Qué tan lejos se puede mover. ¿Cuánto momento dipolar aparece a la misma fuerza? ¿Cuál es la fuerza de ese resorte, entre comillas, molecular restitutivo que me atrae las cargas positivas y negativas entre sí? Para decirlo de alguna manera. Y esto que está acá, es una propiedad del sistema. Es el épsilon del sistema, la permitividad del material, que tiene como cota inferior épsilon 0 la permitividad del vacío. Y vimos que están los distintos materiales que se pueden encontrar. Y finalmente, estas ideas las empezamos a volcar en circuitos. Mostramos cómo se puede hacer un capacitor, cómo ese capacitor se puede aumentar su capacidad por la existencia de un dieléctrico, ¿sí? Porque la capacidad que básicamente tenía que ver con la carga que puede acumular el capacitor a un determinado potencial es mayor cuando yo tengo un dieléctrico adentro que apantalla el campo. Vimos que en un conductor, cualquier conductor, esta hipótesis de que las cargas se movían con total libertad no era del todo cierta, porque vimos que hay una resistencia que se opone al movimiento de las cargas. Durante el movimiento de las cargas, el conductor se calienta por efecto Joule, hay una disipación, y obviamente en la unidad 2 no nos preocupamos por eso, porque se reacomodan las cargas y listo, pero si ahora yo continuamente estoy manteniendo una diferencia de potencial que no dejo que sea equilibrada por esta distribución de cargas, que no deja que se acumule, lo que voy haciendo es todo el tiempo inyectando energía en el sistema que de alguna manera se tiene que básicamente que salir. Y eso se disipa a través del efecto Joule. Ahora, todos entonces los conductores tienen resistencia. Lo que pasa es que vamos a hablar propiamente de resistencia a los elementos resistivos del sistema y todos los cables los vamos a suponer como ideales, como que tienen resistencia cero. En realidad, lo que pasa es que tienen resistencia tan chiquita que la caída de potencial en los cables es ínfima respecto a la que caen las resistencias de otros elementos. Lo mismo, los capacitores van a ser capacitores ideales, las fuentes de tensión van a ser fuentes de tensión ideales, es decir, sin resistencia interna, las fuentes de corriente van a ser fuentes de corriente ideales, es decir, sin resistencia interna, sin capacidades internas. Pero cualquier efecto, cualquier elemento real lo puedo componer sumando estos elementos ideales. Y por último vemos que estos circuitos sigue valiendo el principio de superposición y sigue valiendo el teorema de unicidad, que es el que habíamos construido a partir de la ecuación de Poisson para demostrar que la solución es única. ¿Se acuerdan de eso, no? Y entonces, de esa manera, encontramos que podemos resolver el circuito con distintos métodos, ya sea con las leyes de Kirchhoff, que me dice qué le pasa en los nodos y en las mallas, o bien escribiendo ecuaciones explícitas para las caídas de potencial en las mallas, y de ahí resolver el circuito como un sistema lineal algebraico, básicamente, ¿no? Y finalmente lo que hicimos es mostrar que podemos tener un equivalente de Thevenin, esto es, cualquier circuito eléctrico de estas características lo puedo transformar en un circuito que tiene una pila equivalente y una resistencia equivalente, o bien su equivalente de Norton, que es una fuente de corriente y una resistencia en paralelo equivalente. Entonces, este fue todo el recorrido que hicimos desde que arrancamos el cuatrimestre, ¿sí? Hicimos algunas paradas en el medio importantes, el descubrimiento del electrón, todo lo que le pasa al electrón cuando se mueve en el vacío. Hablamos también, obviamente, sobre, como dije antes, el potencial de ruptura. Hicimos un pequeño modelo del potencial de ruptura y calculamos algunos valores, en el cual el dieléctrico pasa a conducir, básicamente, ¿sí? ¿Se acuerdan?
Y después, por supuesto, hicimos una parada un poquito más larga en el teorema de unicidad, mostramos la ecuación de Poisson, la ecuación de Laplace, y eso lo usamos fuertemente para resolver muchos de los problemas. Así como resolvemos la ecuación utilizamos la ecuación de Gauss en muchos otros casos. El hecho de que tengamos una manera de, por integración directa, encontrar, dado una distribución de cargas, dónde son los campos, o cuáles son los campos, o cuáles son los potenciales, no significa que sea el camino que siempre utilizamos. La mayoría de las veces, esas integrales, triples en un caso, triples pues son de volumen, pero además 3 integrales si es para calcular el campo, o una para calcular el potencial, pueden ser muy engorrosas. Y si yo puedo aprovechar las simetrías del sistema para reducir el problema, ya sea hacia dónde apunta el campo, o ya sea de qué variables depende el campo, o idealmente todas esas cosas, puedo escribir una ecuación mucho más simple. Lo que es muy importante es que hay algunas cosas que, resuelva como resuelva, se van a mantener. En una de las clases prácticas, por ejemplo, vieron en cómo salta las componentes tangenciales y perpendiculares del campo, de distintos campos en las interfaces. Entonces siempre está bueno tener esas cosas en la cabeza, que son como micro soluciones en problemas muy específicos, pero después tienen que valer en cualquier solución que ustedes encuentran. Entonces ustedes pueden agarrar una solución cualquiera, de un problema cualquiera, y pensar cómo es el campo, por ejemplo, tangencial en una interfase del problema. Y ver si vale, si cumple lo que ustedes saben que tiene que cumplir. Y lo mismo con la componente normal. Entonces, tener esas reglas en la cabeza siempre es bueno para, después de una integral que puede ser más o menos engorrosa, poder mirarla con un poquito más de tranquilidad y ver si se equiparan en las cuentas. Entonces, bueno, con eso terminamos esta primera parte. La clase que viene es solo práctica. Acá está, creo que ahora les voy a contar el detalle cómo va a ser. Y nosotros nos volvemos a encontrar el lunes 18, porque ahora tenemos la clase solo práctica. Después es un feriado, después es el parcial, y después nos volvemos a ver nosotros. ¿Está bien? Donde vamos a empezar con la segunda mitad de la materia, donde vamos a tocar 2 grandes temas. El primero es magnetismo, ¿no? ¿Sí? Esto se llama electromagnetismo elemental, entonces hablamos de electrostática y hablamos de electricidad en circuitos de corriente continua. Entonces en la segunda parte vamos a hablar de magnetostática y circuitos de corriente alterna, que es cuando básicamente la corriente empieza a ser una función del tiempo y no como ahora que las corrientes son todas constantes. ¿Okay? Para finalmente, cuando concluyamos la materia, juntar todo esto y hablar de electromagnetismo propiamente dicho, y dejar todo preparado para las materias más avanzadas donde realmente van a vincular todas estas cosas. Así que bueno, con eso terminamos. ¿Y alguien tiene en casa alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no hay ninguna pregunta. No, profe, todo perfecto. Entonces, paramos acá.